Turning Red. Roja de amor. Capítulo 5. Encuentro. Mei Lin Lee había escapado de todo el ruido, al menos por el momento. Posó sus manos sobre su corazón sintiendo así que éste latía aceleradamente, se concentró en su respiración y trató de calmarse. Miró a su alrededor. El salón estaba completamente vacío. Eso era lo que había pensado justo antes de ver a una solitaria figura al otro lado de la habitación. Lo primero que notó fue su largo cabello negro. Lo siguiente que miró la dejó sin palabras. Su chaqueta era de color negro y no solo eso. Tenía un bordado muy particular. Un escudo con una enorme rosa incrustada y dos estoques cruzados. Era el mismo símbolo del collar que ahora portaba. «Hola», dijo gritando. Aquella figura se levantó casi de inmediato por el repentino grito de Mei Lin Lee. Miró a la chica y vio el collar que adornaba su cuello. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «¿Te dio fuerzas?», preguntó. Mei Lin Lee le miró desconcertada y después entendió su pregunta, miró el collar y sonrió. «Sí, me dio fuerzas», respondió muy alegre, «no hay palabras para agradecerte lo que hiciste por mí». «¿Y ese gorro feo?», preguntó casual. Mei Lin Lee en ese momento tomó el gorro y lo ajustó aún más en su cabeza. Él tenía razón. Era un gorro realmente feo y horrible. Se maldijo a sí misma por no haber conseguido algo mejor. No le había quedado de otra, lo único que necesitaba era algo que tapara su cabello. Él se acercó y Mei Lin Lee no pudo hacer nada más que solo mirar avergonzada. Suplicó internamente que no viera su cabello. Si lo miraba aunque sea un poco de seguro pensaría que era un fenómeno. «Me he dado cuenta que no sé tu nombre», dijo mientras trataba que Mei Lin Lee le mirara. Mei Lin Lee sabía que tenía que responderle. Pero eso significaba que tendría que mirarlo a los ojos. Quería hablarle pero tenía miedo de hacer alguna tontería que hiciera que él pensara mal de ella. «Mi nombre es Lion Dimitrescu», dijo el chico para romper la tensión. Dimitrescu, ese apellido le sonaba de algo. Mei Lin Lee buscó en lo más profundo de su mente pero no pudo recordar dónde había escuchado ese apellido. «Me llamo Mei Lin Lee», respondió finalmente. Se maldijo a sí misma por su forma de hablar, su voz temblaba al salir y podía adivinar que su corazón se estaba acelerando. «Te queda muy bien», agregó mientras jugaba con el collar que le había regalado a Mei Lin Lee, «me alegra que lo lleves contigo, es algo muy especial». Claro que lo llevaba consigo en todo momento. Él había dicho toda la verdad. Era un objeto simple y al mismo tiempo hermoso. Aquel simple collar le hacía sentir segura. La campana sonó y Mei Lin Lee maldijo por el poco tiempo que había tenido con su salvador. «¿Podré verte de nuevo?», preguntó con la esperanza de acordar un nuevo encuentro. «Claro que puedes». Él se retiró primero. Justo como aquella noche lo último que Mei Lin Lee vio fue ese escudo de armas en su chaqueta. «Lion Dimitrescu», repitió el nombre varias veces para así poder recordarlo para siempre. Nunca lo olvidaría y lo guardaría en su corazón para siempre. «Sí», declaró alegre. Nada de lo que había sucedido fue un sueño. Mei Lin Lee había tenido un encuentro con ese chico. Si no lo hubiera encontrado entonces pensaría que todo había sido un sueño. Si bien el collar era un recordatorio de que lo que había sucedido era real. Parecía un recordatorio muy débil. Sin embargo nada había sido un sueño. Se había encontrado con él. Le había preguntado su nombre y ella le había dicho su nombre. Él era real. Lo había encontrado y no solo eso. Se habían hecho la promesa de que se encontraría de nuevo.
Lo mejor de todo es que no tendría que esperar demasiado. Lion era un estudiante de su misma escuela. Habría muchas oportunidades para encontrarse con él, para hablar con él, para conocerlos aún más. Lion Dimitrescu, repitió una vez más. De repente volvió a la realidad. Miró la hora y estaba tarde para las clases. Salió a toda prisa y entró al salón donde sería su próxima clase. Se sentó y suspiró, por suerte había llegado antes que el maestro. De esa forma no había manera de que le reprendiera por llegar tarde. ¿Estás bien? Estás muy rara, había preguntado su amiga Miriam, la cual se había sentado a su lado. Sí, estoy bien, le respondió de inmediato, solo estoy un poco nerviosa por las matemáticas. Su profesor empezó a dictar su clase, pero Meilin Lee no le prestó mucha atención. Ya tenía muy buenas calificaciones y las matemáticas era algo que ya dominaba. Su mente estaba ocupada en otros asuntos. Sus pensamientos estaban centrados en ese chico de largo cabello negro. Lion Dimitrescu era su nombre. Solo eso sabía hasta ahora. ¿Cuál era su edad? ¿Dónde vivía? Como no lo había visto antes en la escuela. Esas y muchas otras preguntas nadaron en su mente. ¿Cómo era que nunca lo había visto? Era como si se hubiera mantenido invisible todo este tiempo. Solo para mostrarse esa noche cuando le ayudó. Meilin Lee siguió pensando y se imaginó un nuevo encuentro con él. Tal vez saldrían a pasear y comerían algo juntos. Volvió a la realidad cuando su amiga Miriam le pasó una nota a escondidas de su maestro. ¿Estás bien?, decía la nota. Meilin Lee escribió la respuesta a toda velocidad y la pasó a su amiga. Todo está bien, era su respuesta. Miriam vio la respuesta. No había quedado muy convencida. Volvió a pasar un nuevo mensaje. Meilin Lee simplemente se la devolvió. Ya le había dado su respuesta. Si quería hablar seria a la hora del descanso. Además, no era una buena idea pasarse notas en medio de la clase. No sería agradable meterse en problemas. Miriam volvió a pasar la nota y la golpeó unas cuantas veces para darle un mensaje sin palabras a Meilin Lee. Esto es muy importante y tienes que leerlo. Le decía con sus acciones. Meilin Lee suspiró cansada y tomó la nota para leerla nuevamente. Su mamá está afuera, decía. En ese momento sintió terror y pánico. Suplicó internamente que Miriam estuviera mintiendo, que solo fuera una mala broma. No lo era. Justo cuando volteó a ver por la ventana, su madre estaba ahí. Escondida detrás de un árbol. Un lugar donde podía verla sin ningún problema. Volteó y puso sus manos sobre su cabeza en un vano intento de esconderse. ¿Qué está haciendo aquí?, se preguntó. Le había dicho que todo estaba bien, que no tenía ningún problema, pero ahí estaba ella vigilándola. Estaba claro que sus palabras, las palabras que había dicho para que su madre no estuviera preocupada, tuvieron justo el efecto contrario. Ahora ella estaba ahí. No, no, por favor, suplicó. Ella no debía estar aquí. Solo quería humillarla, más, avergonzarla aún más de lo que ya lo había hecho. Todos los estudiantes se alborotaron cuando su madre comenzó a discutir con un hombre. Este le insistía que le acompañara. No era bueno que espiara a los estudiantes. La forma en cómo estaba escondida detrás de un árbol parecía muy sospechoso. La mujer comenzó a discutir con el hombre e insistió que no la tocara. Se acercó a la ventana de la clase de Meilin Lee y le llamó. Mei Mei, dile que soy mami, dijo pidiendo la ayuda de su hija. Aléjate, suplicó en su interior.
No quería que nadie se diera cuenta que era su madre. Por desgracia todos se dieron cuenta que le estaba hablando. Todos miraban a Meilin Lee. ¡H-A-A-A-A! Gritó con todas sus fuerzas al no poder soportar todas esas miradas. Hubo una gran explosión de humo color rojo. Meilin Lee había desaparecido. En su lugar había una criatura enorme de color rojo. Meilin Lee miró a su alrededor mientras sus ojos estaban rojos de ira. En ese momento su madre se retiró los lentes de sol. Miró por encima de todos a esa enorme criatura y una expresión de terror se dibujó en su semblante. En ese momento se dio cuenta. Miró sus manos enormes y rojas. Esa criatura había aparecido para torturarla de nuevo. Escapó del salón mientras lloraba. Por suerte nadie más se había dado cuenta de la asquerosa cosa en la que se había convertido. Mei Mei, chilló su madre. Entonces entró por la ventana, pasó entre los estudiantes y el profesor y se adentró entre los pasillos de la escuela para encontrar a su hija. Meilin Lee corría y corría. Tengo que escapar, se repitió una y otra vez. No podía estar en ese lugar, ya no estaba tranquila, había perdido el control por culpa de su madre. Ahora todos podrían verle, todos podrían ver la horrenda cosa en la que se había convertido. Debía de evitarlo por todos los medios posibles. No se podía permitir que la miraran en semejante estado. Meilin Lee ya podía verlos, burlándose, riéndose, deleitándose de su dolor y sufrimiento, señalándole con el dedo mientras se reían de su estado. No quiero eso, chilló. No quería que eso pasara, no podría con esa humillación. Simplemente sería demasiado para que su pequeño corazón pudiera soportarlo. Si les gusta esta historia recuerden suscribirte y compartir.